Llegaba la noche y reinaban las sombras, y en medio de la oscuridad los ataúdes se movían, y de estos salían cuerpos sin vida para atormentar a los habitantes del viejo continente. ¿Pensáis que esto es parte de novelas o de ciencia ficción? Pues no, señores, hubo una epidemia de vampiros que asoló a Europa durante 2 siglos. Pero estos no actuaban como los veis en el cine, sino que atormentaban a los vivos apareciéndose en sus sueños o saliendo desde las sombras. Fijaros en esta imagen, dibujada en la antigua Serbia en el siglo XVIII. Esa es la cara real de un vampiro. No muertos que atormentaron a los vivos durante mucho tiempo. ¿Queréis saber sobre la historia de los vampiros reales? Pues no os perdáis este vídeo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Una epidemia de vampiros que asoló Europa durante 2 siglos. Y esto no es parte de ninguna novela ni de ninguna película de ciencia ficción. Fue una realidad inquietante que la verdad asoló el viejo continente durante muchísimo tiempo. Pero ¿de dónde surge esta historia, la de los vampiros reales? Porque los hubo. Tenéis que pensar que el último destacado por vampiro fue Petre Toma en el año 2004, pero de eso otro día hago un vídeo. Para entender esta historia tenemos que irnos hasta el siglo X después de Cristo, a la antigua Hungría, donde vivían las tribus magiares, que no eran cristianas y además atacaban a sus vecinos, por ejemplo, el reino de Alemania. Bien, pues estas tribus magiares que eran paganas y que tenían una magia poderosa y oscura, son atacadas en el siglo X después de Cristo por Otón I el Grande. Aquí tenéis una imagen de él, el rey de Alemania. Bueno, pues hay un momento en el que capturan a un líder magiar que se llama Gulcho. Y Gulcho, cuando está en el cadalso a punto de ser ahorcado, le pide a su verdugo una última gracia, que le deje tocar su cuerno para que su sonido le ponga en contacto con sus dioses. Cuando agarró el cuerno y lo tocó, invocó al Turul, a un águila gigante que tenía una cresta en la cabeza. Y dicen que cuando Gulcho vio al Turul con su cuerno, le partió la cabeza a su verdugo, los que estaban al lado lo acuchillaron, y justo cuando estaba agonizando dijo: mis hijas beberán vuestra sangre. Fijaros en esta imagen del Turul que hay, es una estatua que hay en la actual Hungría, ese águila sagrada para las tribus magiares. Bien, pues lo que sucedió esa noche, según la leyenda, es que el Turul bajó del cielo y mordió a las hijas de Gulcho. Ellas fallecieron, pero realmente no estaban muertas. Sus cadáveres salieron de las tumbas y atormentaron a las tropas de Otón el Grande. Pero es que hay un montón de hechos y de casos donde aparecen vampiros reales en Europa. Os he contado la leyenda. Fijaros en esta imagen, conocida como la vampira de Venecia, descubierta no hace muchos años. Le partieron los dientes con un ladrillo por si se levantaba de la tumba que no pudiera morder a los vivos. Pero ¿es este el único caso? Ni mucho menos, señores. Hay apellidos que tienen, hay vampiros que tienen nombre
y apellidos. Krivich el Encorvado. Fijaros en su tumba. Este es de Sozopol, en Bulgaria. Está estacado, tiene una estaca en el corazón y a su lado se encontraron 30 monedas de plata en una bolsa de cuero. Krivich el Encorvado era una persona que había sido un pirata y decían que tenía un pacto con el mismísimo demonio. Por eso sus vecinos le tenían tanto miedo y pensaban que se iba a convertir en un vampiro. Pero hay muchos más casos de estos vampiros reales. Hay incluso un cementerio en Polonia, en Gliwice, donde solo hay vampiros. Los enterraban aparte porque pensaban que su mal se contagiaba. Fijaros en esta imagen. Es de Gliwice, en Polonia, un cuerpo, un cadáver que está decapitado y le han puesto la cabeza entre los pies para que no pudiera levantarse y atacar a los vivos. Había muchas formas de hacer que los vampiros no se levantasen de las tumbas. En Gliwice, por ejemplo, apareció esta otra tumba, aquí la tenéis, donde se ve perfectamente una hoz en torno al cuello, de manera que si el cadáver se iba a levantar, automáticamente quedaba decapitado. Todo un terror por los vampiros, tumbas reales. Bueno, realmente fue una epidemia. Eso sí, pensar que los vampiros no es que se levanten de las tumbas y le chupen la sangre a la gente como en las películas, sino, como dije en la introducción, se aparecían a los vivos y los atormentaban en sus sueños. El hombre que realmente investigó todo esto, aquí le tenéis, es Agustín Calmet, un sacerdote que estaba preocupadísimo por todos los casos que estaba viendo de vampirismo en Europa. Para todos los habitantes del viejo continente era algo total y absolutamente real. Esos seres que te atormentaban en los sueños, impedían tu descanso y te hacían que te volvieras loco, que después de sus investigaciones y de escribir el único tratado de vampirología que existe hasta día de hoy, incluso hizo un mapa de Europa, aquí lo tenéis, señalando todos los casos de vampiros que había por el viejo continente. Bien, muertos que se levantaban de las tumbas y atacaban a los vivos. ¿Algún médico, algún científico se enfrentó a esta realidad, aparte del sacerdote Agustín Calmet? Pues sí, señor, aquí lo tenéis. Gerard van Swieten, el médico de cabecera de la emperatriz de Austria. Lo que le sucedió a Gerard van Swieten es que en un viaje a Transilvania, en Rumanía, haciendo un viaje por todo el imperio para ver cómo estaba la salud y cómo se cuidaba, bueno, pues estaba en la Transilvania, en Rumanía, y él cuenta aterrorizado cómo una noche ve cómo todos los habitantes de un pueblo con el juez a la cabeza van hasta un cementerio y allí realizan la ceremonia de acabar con la vida de un strigoi. Abrieron una tumba, le cortaron la cabeza al cadáver, le partieron el esternón, le sacaron el corazón y se lo quemaron. Bien, lo que realmente impacta a Gerard van Swieten es que ese cadáver no tenía los síntomas que tiene que tener un cadáver normal, que es la rigidez post-mortem, como es por ejemplo el hecho de que no le quede, no se le mueva la sangre. Él comenta que sí, que este cadáver no tenía rigidez post-mortem y además no entendía cómo podía estar sangrando de esa forma. Y bueno, pues aquello le impacta tanto a Gerard van Swieten que escribe un informe con todo esto y en una conferencia en Belgrado
en la antigua Yugoslavia, lo que hace es que cuenta su experiencia y cuenta realmente cómo estos vampiros son reales y atacan a la gente. Aquí tenéis un texto de Gerard Van Swieten, parte del texto que leyó en la antigua Yugoslavia, repito, en Belgrado. Y ahí lo que comenta es, no solo que estos no muertos atormentan a los vivos a través de apariciones y otras cosas, sino algo más peligroso, que él estaba convencido de que realmente ese mal se contagiaba entre los muertos. Bien, esto fue tal escándalo en la antigua Europa que Gerard Van Swieten nunca jamás volvió a hablar del tema. Sin embargo, todas estas historias de los vampiros reales que habéis visto, por ejemplo, en tumbas, o el episodio que le sucedió a Gerard Van Swieten en Rumanía, hicieron que luego más tarde un señor que era un escritor que se llamaba Bram Stoker creara la historia del Conde Drácula utilizando personajes reales y su cazavampiros, obvio, en vez de llamarse Gerard Van Swieten, se llamó Van Helsing. Señores, la realidad supera a la ficción. Lo que yo opino de esta epidemia de vampiros en Europa es que fue real, que había una magia potente y oscura que a día de hoy no comprendemos, como por ejemplo sucede en Haití con el tema de los zombies. Eso es otro día para otro vídeo. Resguárdense de las sombras, péguense a la luz y aléjense de los Strigoi. Si les gustó el vídeo, denle like, a la campanita para suscribirse. Hasta prontito.